Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos en esta meditación sobre el pecado mortal. En la charla anterior hemos dicho que el pecado mortal es una transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave, con libre consentimiento y conocimiento. Hemos dicho también, ninguna inteligencia creada o creable puede jamás darse cuenta perfecta del espantoso desorden que es el pecado mortal. No hay catástrofe ni calamidad pública o privada que puede compararse con la ruina que ocasiona en el alma un pecado mortal. Lo que para un ser humano, un animal, es la muerte física, esto es el pecado mortal para el alma. Una persona matada, está muerta, bien espiritualmente esto pasa el alma. El pecado mortal nos destruye la gracia, destruye la caridad, expulsa el Espíritu Santo, cierra la puerta del cielo delante de nosotros y abre la del infierno y abre puerta, ventana, digamos, de nuestra alma al demonio. Entonces uno pierde un derecho a la vida eterna. Lo que nos hace hijos de Dios con derecho a la vida eterna es la gracia, la caridad. Y bien, al pecar mortalmente perdimos esto. Ahora veamos, apoyándome en el libro del padre Antonio Rollo Marín, Teología de la Salvación. Y bien, saco esto de la editorial La BAC, edición de 1965, páginas 66 a 70. Bien, ¿cuáles son los daños que nos hace el pecado mortal? Bien, el pecado mortal nos hace 9 daños, 9 daños tremendos. Primero, pérdida de la gracia santificante. Pérdida de la gracia santificante hacía el alma pura, santa, hija adoptiva de Dios y heredera de la vida eterna. Entonces, sin la gracia santificante, nadie puede salvarse, porque es la gracia que nos hace hijos adoptivos de Dios y nos da derecho a la vida eterna. Lo que el alma es para el cuerpo, la gracia es para el alma. Un cuerpo sin alma es un cadáver, pudre. Un alma sin la gracia, pudre, por ser mortal. Entonces, el pecado mortal primeramente nos hace perder la gracia santificante que nos hace hijos de Dios, derecho. Es algo divino, algo divino. Segundo, también perdemos las virtudes infusas, es decir, perdemos la caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y perdimos también los dones del Espíritu Santo, que constituyen un tesoro divino infinitamente superior a todas las riquezas materiales de la creación entera. Entonces todo esto se pierde. Tercera pérdida, perdemos la presencia amorosa de la Santísima Trinidad en el alma, que se convierte en morada y templo de Satanás. El alma, en gracia de Dios, es templo del Espíritu Santo, dice San Pablo. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. Entonces, el alma realmente es templo sagrario de la Santísima Trinidad. Había un gran sabio cristiano de los primeros siglos, Orígenes. Cuando era niño, bautizado, su papá besaba su pecho y decía, Dios mora en el pecho de mi hijo. Es verdad. Entonces se pierde la presencia amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el alma, y el alma se convierte en morada y templo de Satanás. Un santo dijo, si nuestros ojos vieran un alma en pecado mortal, haríamos paro cardíaco. Paro cardíaco es tan fea el alma en pecado mortal. 4. Perdemos también los méritos adquiridos mediante las buenas obras en toda su vida, pasada por larga y santa que fuera. Entonces, todos los méritos, póngale ese dinero del cielo, para que entiendan, y bien se pierden. Como una persona que trabajó 40 años, va al banco, sale con un costal de dinero, hay un atentado, lo roban y lo dejan con la columna rota. Esto pierde todos los bienes. Ese es uno, renuncia al cielo. El hecho de preferir algo más que a Dios, y bien es renunciar a Dios, fuente de toda bien, toda dicha, toda felicidad. Otra catástrofe, feísima mancha en el alma, que la deja tenebrosa y horrible a los ojos de Dios. Entonces, el alma en pecado mortal
trae una feísima mancha que la deja horrible y tenebrosa a los ojos de Dios. El pecado, dice San Crisóstomo, deja el alma tan leprosa y manchada que 1000 fuentes de agua no son capaces de lavarla. Sí. Horrible, horrible. 6. Otra consecuencia del pecado, esclavitud de Satanás. El que está en el pecado mortal es esclavo de Satanás, que es príncipe de los pecadores. Esclavo. Un esclavo, cuidado, es como un animal que depende de su dueño. No es un hijo, no es un amigo, no es un libre. Cuando dice la gente, yo soy libre de lo que quiero, puedes decir lo que quieras, pero al pecar mortalmente, usted es esclavo de Satanás y esclavo de tus pasiones. Esclavo de Satanás. Entonces, en lugar de ser hijo de Dios, bien, el pecador es esclavo de Satanás y enemigo de Dios. Otra consecuencia del pecado mortal, aumento de las malas inclinaciones. El pecador está debilitado y no puede fácilmente resistir contra el mal. Le cuesta mucho trabajo hacer el bien. De ahí la adicción. Cuando alguien orando dice, no puedo resistir mis pasiones, entendemos qué quiere decir. ¿Por qué? Porque el pecado aumenta las malas inclinaciones, la adicción. Otra consecuencia nefasta del pecado, número 8, remordimiento, inquietud de conciencia. El que está en pecado mortal no tiene tranquilidad y paz en su alma, ni en su familia, ni en su trabajo. Por ahí la gente es tan eléctrica, grosera, etcétera, etcétera. Y finalmente, reato, es decir, merecimiento de pena eterna. El que está en pecado mortal está como suspendido del infierno. Él mismo escogió esto. Si usted toma un avión equivocado, no llegará a su destino. Merecimiento de la pena eterna. El pecado mortal es el infierno en potencia. Es decir, el que es en pecado mortal puede en cualquier momento caer en el infierno para siempre. Un niño que nace hoy, en unos 25 años, es padre de familia en potencia. Puede tener hijos, puede llegar, si llega a madurar. Entonces, el que es en pecado mortal, bien, está como el infierno en potencia. En cualquier momento puede caer en el infierno. Como se ve, el pecado mortal es como un derrumbamiento instantáneo de nuestra vida sobrenatural, un verdadero suicidio del alma a la vida de la gracia. Como un edificio de 30 pisos pues, cae. Y pensar que tantos y tantos pecadores lo cometen con increíble facilidad y ligereza, no para evitar al mundo una catástrofe, lo que sería ya gran locura, sino por un instante de placer bestial, por unos miserables pesos que tendrán que dejar en este mundo, por un odio y rencor al que no quieren renunciar y otras 1000 bagatelas y niñerías por el estilo. Realmente tenía razón Santo Alfonso de Ligorio cuando decía que el mundo le parecía un inmenso manicomio, casa de locos, en el que los pobres pecadores habían perdido por completo el juicio. Y con razón, también la piadísima reina Blanca de Castilla le decía a su hijo futuro San Luis, hijo mío, prefiero verte muerto antes de cometer un solo pecado mortal. Esto era una mujer valiente, una mujer instruida, una mujer inteligente y no de esas mamás gallinas que con tal que su hijo o hija no se enoje lo deja hacer cualquier pecado. Es impresionante la descripción que hace Santa Teresa de Ávila del estado en que queda un alma que acaba de cometer un solo pecado mortal. A ella se lo hizo ver Dios de una manera milagrosa. Dice la santa, si los pecadores lo supiesen, no sería posible a ninguno pecar, aunque se pusiese mayores trabajos que se pueden pensar por huir de las ocasiones. Si la gente se da cuenta del peligro en el cual están, bien harían muchos esfuerzos para no caer en pecado o para salir del pecado. Pero como no se ve, entonces piensa que no hay problema. Entonces, el pecado mortal no es cualquier cosa. Nos hace 9 daños: pérdida de la gracia santificante, que hace el alma hija de Dios; pérdida de las virtudes infusas;
pérdida de la gracia, de la caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y pérdida del Espíritu Santo. Pérdida de la presencia amorosa de Dios en nuestro corazón, pérdida de los méritos adquiridos, feísima mancha en el alma, esclavitud de Satanás, aumento de las malas inclinaciones y finalmente remordimiento de conciencia y merecimiento de pena eterna. El que quiera asegurar la salvación de su alma, nada tiene que procurar con tanto empeño como evitar a toda costa la catástrofe del pecado mortal. Sería gran temeridad e increíble ligereza seguir pecando tranquilamente, confiando en realizar más tarde la conversión y vuelta definitiva a Dios. En gran peligro se pondría ese pecador de frustrar esa esperanza tan vana y también inmoral. El demonio dice, no hay problema, peque, después te combatirás, pero después no existe, el tiempo no existe. Lo que existe el día de hoy, puto. La muerte puede sorprender al pecador en el momento menos pensado y se expone además a que la justicia de Dios determine sustraerle en castigo de tan manifiesto abuso la gracia eficaz del arrepentimiento, sin la cual le será absolutamente imposible salir de su horrible situación. Si se diera cuenta el pecador del espantoso peligro a que se expone, no podría conciliar el sueño una sola noche, a menos de haber perdido por completo el juicio. Entonces concluimos con esto. Si se diera cuenta el pecador del espantoso peligro a que se expone, no podría conciliar el sueño una sola noche, al menos de ser un loco. Y hoy hay muchos locos, pues que han manipulado su inteligencia, que todo es relativo y con todo cuestión de opinión. No, 2 y 2 son 4, nadie puede cambiar esto, aunque 1000 locas digan el contrario. Algo tóxico es tóxico y nunca será potable por esencia. Si es tóxico, es tóxico. Por desgracia, el relativismo actual pone muchas almas en peligro de perdición eterna, puesto que están con una inteligencia falsificada. ¿Qué es la verdad? Bien, la verdad es la realidad. La opinión de uno no vale nada en la medida que no corresponde a la realidad. Si yo digo, tomando este libro en mi mano, digo, es una manzana, pues decirlo es una manzana, pero no se hace manzana. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que hice realmente. Todo lo demás no vale nada. Entonces, un pecado mortal es la más grande catástrofe y calamidad que puede pasar a un ser humano. Pidamos a Dios misericordia por nuestros pecados y si hemos pecado, una buena confesión, puesto que Dios no rechaza un corazón arrepentido. Cristo dio su vida en la cruz por nosotros, dio este poder de purificar las almas a los apóstoles y a los sacerdotes cuando dijo, recibe el Espíritu Santo a quienes por los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que ser retenidos.